los exámenes y el sistema de calificación, que es una pregunta que me escribió el presidente. Para aclararles un poco que la calificación de este primer parcial ha sido bien simple. Y bueno, el sistema de calificación principalmente es así de simple, ¿no? Entonces, cada parcial teórico y práctico es sobre 35 puntos. Entonces, el examen que dan ustedes teórico de todo lo que avanzamos en la parte de la teoría es sobre 35 puntos. Y la evaluación práctica es también sobre 35 puntos. Entonces, cada parcial ustedes dan una evaluación sobre 70 puntos, ¿no? Entonces, por decir, si el primer parcial se sacan los 70, el segundo los 70, el tercero los 70, el promedio va a ser 70. Pero si el primer parcial sumado los dos, ¿no?, se sacan 10, 20, 15, etc., se sacará un promedio de los tres parciales sobre 70. Otros tendrán 40, otros tendrán 30, otros tendrán 20, etc., ¿no?, según lo que han dado sus exámenes. La cosa es que sumado el primer, segundo y tercer parcial se saca un promedio sobre 70. Y el examen final es 30 puntos. El examen final se evalúa todo lo avanzado y es sobre 30 puntos. Sumados, todo hace un total de 100 puntos. Entonces, así está la calificación. Primer parcial teórico que han dado era 35 puntos. Primer parcial práctico que les he enviado, 7 preguntas, ¿no?, han sido también 35 puntos. Sumado los dos, 70 puntos. Y el examen final es 30 puntos. Todo suma sobre 100. La calificación es sobre 100 en la universidad y la nota de aprobación es 51. Esa es la nota de aprobación. Entonces, muchas personas que dan muy bien sus exámenes en los parciales prácticos y teóricos, muchas veces entran al examen final ya aprobando, ¿no? Pero muchos también ingresarán con muy mala nota y dependerán del examen final, ¿no? Y tendrían que estudiar mucho para sacar una muy buena nota y recuperar todo lo que en la gestión no han podido hacerlo. Por eso es muy importante que estudien y repasen. Entonces, en este primer parcial les he tomado yo algunos repasos orales y también escritos, ¿no? Sobre todo de la parte práctica, les he tomado 2 repasos de 2 temas que les he mandado videos. Entonces, han dado repasos. Con estos repasos, ¿cuál es la finalidad de que ustedes estudien? Es la forma de que ustedes estudien, ¿no? No puedo tomar repasos todo el tiempo, pero sí, digamos, estoy tratando de tomar todos los repasos que pueda y voy a seguirles tomando repasos con el fin de que ustedes estudien. Esa es la finalidad de un repaso, ¿no? Que ustedes estudien. Entonces, al ver los videos, ustedes ¿qué han hecho? No les he mandado preguntas, ¿no? Les he mandado el tema de medicamentos y embarazo y les he mandado el tema de prevención de las malformaciones y les he hecho preguntas. Entonces ustedes, al responder las preguntas, han repasado los temas. Y el examen, bueno, ha sido también en base a esos temas, ¿no? El examen de la parte plástica. Entonces, estos repasos son muy importantes. Les he hecho algunos repasos, por ejemplo, ahora del segundo parcial del sistema esquelético, que muy pocos están respondiendo oralmente. Entonces, tal vez vamos a tener que hacer también por escrito, ¿no? Hacerles por escrito un repaso y que manden sus respuestas. Va a ser la forma de que lean, tal vez. Porque muy pocos así, en la clase de Zoom, muy pocos responden. Y muy pocos preguntan también. Cuando les digo tienen dudas, tienen preguntas. Sin embargo, la base de su calificación está en sus exámenes.
Esa es la base de su calificación, sus exámenes del primer y segundo parcial. Y del examen final, ¿no? Algo más que puedo completarles es que la asistencia, ¿cuándo se va a tomar en cuenta? La asistencia y el cumplimiento de todas las prácticas que les digo que me entreguen, de los repasos que están haciendo, se va a tomar en cuenta en la parte final, cuando yo tenga que evaluar qué alumno va a aprobar según sus notas, según su cumplimiento y según su asistencia. Lógicamente, muchos alumnos van a aprobar simplemente con sus exámenes, ¿no? Y seguramente algunas cosas extras les va a servir para mejorar su nota. Pero va a haber alumnos que sí les va, como cada año, ¿no? Sí les falta puntos. Yo, por ejemplo, en mi clase, a partir de 49 puntos no se aplazan. No se aplazan los alumnos a partir de 49 puntos. No se aplazan con 50, no se aplazan con 49. Entonces, ahí es donde toma en cuenta la lista, el cumplimiento, toma en cuenta la entrega de sus prácticas, sus repasos, todos esos aspectos, ¿no? Inclusive evalúo también ahí cuál ha sido el cumplimiento con el auxiliar. Entonces tomen en cuenta por favor eso, ¿no? Lo del auxiliar también tienen que asistir y dar ellos me entregan cada mes también sus calificaciones, me entregan quiénes han asistido, quiénes no han asistido, quiénes han entregado sus prácticas o no. Hubo un tiempo de que el auxiliar calificaba la parte práctica netamente, pero ha habido gran manipulación. A los auxiliares les pagaban, les compraban, les charlaban. Entonces, al menos por mi parte, yo del auxiliar tomo generalmente para la parte final. Evalúo el cumplimiento del alumno cuando le falta puntos para aprobar. Muchas veces incluso he tenido que, ¿no?, con el fin de colaborarles y ver el cumplimiento, toda esta parte, ayudarles con más puntos en la parte final, ¿no?, con el fin de que haya más aprobados. Pero, como les decía, lo principal debería ser que ustedes aprueben con su examen de primer parcial, segundo, tercero y el final. Ese es el fin. Ahora sí, ¿cuándo vamos a evaluar nosotros y tomar en cuenta una práctica? Cuando ustedes sí hagan realmente un trabajo práctico, sobre todo de investigación. Entonces, por ejemplo, cuando las clases eran presenciales, lo que yo hacía era darles metodología de la investigación. Primero les daba metodología de la investigación, porque yo también he sido docente de metodología de la investigación, y después les asignaba un trabajo grupal para hacer un trabajo de investigación. Pero netamente este trabajo tenía que ser con su trabajo de campo, es decir, su recolección de datos. Tenían que recolectar datos, tenían que tabular datos, que tenían que sacar estadísticas y presentar su trabajo y de paso defender este trabajo. Pero actualmente no podemos hacer eso por esta coyuntura. No podemos exponer a los alumnos a que vayan a recolectar datos a los hospitales o a cualquier otro lugar, ¿no?, por la pandemia. Entonces, esto del trabajo de investigación yo creo que va a quedar en statu quo, no vamos a poder hacerlo. Sin embargo, hemos visto otra forma, ¿no? Entonces estamos viendo que estamos avanzando los casos clínicos, estamos viendo que les estoy mandando videos. Entonces, todo con el fin de que en la parte, sobre todo clínica, estén muy bien preparados en esta materia. ¿Alguna pregunta tienen acerca de la evaluación? No hay preguntas, este es el momento de aclarar.
la fecha sobre el examen estaríamos quedando recién, ¿no? ¿O hay un aproximado? ¿Cómo? La fecha del examen, más o menos. ¿Segundo parcial? Del segundo parcial, exacto. Generalmente hay un receso que va a haber en julio, ¿no? Hay un receso de 2 semanas que tiene de vacación en julio. Entonces el examen sabe ser los primeros días de agosto. Pero yo los voy a mandar con anticipación. Tenemos un cronograma también. No sé si les he mandado el cronograma de exámenes que ha sacado el decanato. Sacó antes del primer parcial, sacó. ¿Les he mandado por Classroom? No, doctor, no nos ha mandado. Entonces les voy a mandar, sin embargo, sus dirigentes estudiantiles les deben estar mandando, ¿no? Porque ellos participan de esa elaboración del cronograma académico de la gestión. Pero yo les voy a mandar también, porque modificaron. Justo antes del primer parcial, sacaron, lo modificaron y les voy a mandar. Pero generalmente es en agosto, la primera semana de agosto, el segundo parcial, y la primera semana de octubre es el tercer parcial. Y el examen final generalmente tomamos a fines de octubre o en noviembre. Y ya las reválidas cumplimos en diciembre, ¿no? Y todo el cronograma acabamos. Generalmente yo acabo la primera semana de diciembre, acabamos todo. Entonces, tomen en cuenta eso, ¿ya? En el sistema de calificación es importante sus evaluaciones. La evaluación es la nota del estudiante. Ahora, hay también algo que deben tomar en cuenta. Si bien los exámenes son virtuales, entonces yo les he pedido, ¿no?, que activen sus cámaras y también ingresen por Zoom, ingresen por Classroom. Hay estudiantes, ha habido unos 2 o 3 estudiantes, no sé si es de este curso o es del D, son los 2 cursos con los que yo dicto esta materia, entraron tarde, entraron después de 15, 20, 30 minutos por Zoom recién, o al examen ingresaron tarde. Entonces, esto no puede ser así. Las personas que van a ingresar no ingresan, ¿no?, al examen junto con todos, van a tener una rebaja en su nota, porque si no les vemos, si yo no les veo que están haciendo el examen, pueden estar haciendo cualquier cosa, ¿no? Incluso tras esta pantalla no veo muy bien, porque muchos también no enfocan parte, la mitad de su cara, etcétera. Eso este segundo parcial voy a tomar en cuenta más, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso. Las personas que ingresan tarde, las personas que ingresan, que entregan tarde, van a tener observaciones, van a tener ojos en sus pruebas. Entonces, por eso avisamos con anticipación, ¿no?, que prevean todas estas cosas, ¿no? Considero que ha sido muy bien el examen. Ha sido solamente, como les decía, unas 2 o 3 personas, ¿no? Después todos los demás ya están teniendo más experiencia, porque seguramente en colegio también ya han pasado clases virtuales, ¿no?, en su anterior gestión. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿El presidente está presente? Sí, doctor, me encuentro presente. Más que todo le decía eso por los compañeros que tenían algunas dudas y no les podía responder todo también. Y pedían que usted les aclare esas cositas. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna aclaración más que tengan? ¿Alguna sugerencia de parte de ustedes? Por eso les pregunté, yo también hice una pregunta, ¿no? ¿Cómo les parece estos temas que están revisando? Si tienen alguna sugerencia. Entonces, he visto de algunos muy buenas respuestas, de otros también no les ha interesado mucho, ¿no? Pero voy a seguir haciendo este tipo de preguntas para que ustedes también, yo tome en cuenta también algunas sugerencias que puedan hacer ustedes, ¿no? Y
Y si tienen alguna sugerencia ahora pueden darla también. Didáctico y resumido que he podido hacer y completen con sus libros. Esa es la mejor manera que ustedes pueden hacer. Deberían venir a una clase leyendo. Entonces, ¿cuál es el orden de los temas? Está en su libro de Lachmann. Ese orden estamos siguiendo. En su libro de Lachmann está el orden de los temas. Entonces ustedes ya saben que vamos a avanzar. Según el orden de Lachmann, el siguiente tema es sistema respiratorio. Entonces ustedes lean para la siguiente semana, no vengan en cero. Porque si vienen en cero, se van a aburrir, no van a atender, no van a aprender. Entonces las clases que nosotros damos es para reforzar y que entiendan mejor lo que ustedes están, las bases que tienen. Entonces, ¿cómo van a tener una base leyendo antes de una clase el tema que vamos a avanzar? Si ustedes leyeran antes de cada clase el tema que vamos a avanzar, entendería mejor y preguntarían. Entonces, tomen en cuenta, por favor, todos estos aspectos. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla para avanzar el tema de sistema. Génico primario. El sistema vascular aparece en la mitad de la tercera semana de gestación, cuando el embrión ya no es capaz de satisfacer sus necesidades nutricionales solo por difusión. Es así que las células cardíacas progenitoras se sitúan en la región del epiblasto. De ahí se dirigen por la línea primitiva hacia la hoja esplásnica del mesodermo, formando un grupo de células parecido a una herradura, más o menos como una U mayúscula, denominada el campo cardioprimario. En esta diapositiva podemos ver en el lado izquierdo precisamente al campo cardiogénico primario y en el esquema de la derecha podemos ver al campo cardiogénico primario derecho e izquierdo, los que posteriormente se van a fusionar. Este campo cardiogénico primario va a formar las aurículas, el ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. Posteriormente se establece el campo cardiogénico secundario. El campo cardiogénico secundario va a formar el resto del ventrículo derecho y el tracto de salida, es decir, el cono cardíaco y el tronco arterial, se van a originar del campo cardiogénico secundario que aporta células para formar las aurículas en el extremo caudal del corazón. Dentro de las consideraciones clínicas es importante hablar del establecimiento de la lateralidad, que es esencial para el desarrollo del corazón. Este proceso de lateralidad del corazón, donde su ubicación normal es en el lado izquierdo del tórax, requiere una cascada de señales que requieren una sustancia muy importante que es la serotonina. No se olvide, la serotonina. Es así que en el recuadro vemos que se ha tomado muy en cuenta la importancia de la lateralidad en el desarrollo normal del corazón, que explica los efectos teratogénicos de algunos medicamentos, ejemplo, los antidepresivos, por ejemplo, la aminotriptilina.
Estos antidepresivos son inhibidores, son antagonistas selectivos de la recaptación de serotonina. Y este mecanismo de este efecto, al parecer, es una falla en la señalización de la serotonina, tan importante en la vía de la lateralidad, por tanto puede presentarse dextrocardia. Bueno, hablaremos de la formación del tubo cardíaco. A raíz del crecimiento del cerebro en la región cefálica del embrión, esto va a hacer que las cavidades cardíacas sean empujadas y se dirigen en primer lugar a la región cervical y luego a su posición definitiva, que va a ser la región torácica. También los primordios cardíacos, los campos cardiogénicos derecho e izquierdo, se fusionan para posteriormente formar un tubo cardíaco, como vemos en el esquema del lado izquierdo y también en el esquema del lado derecho. Entonces ya no es una herradura el campo cardiogénico, ahora se han fusionado y forman un tubo cardíaco. Bueno, sin embargo, el corazón no tiene forma de tubo. Es así que el tubo cardíaco se dobla el día 23, formando un asa cardíaca, más o menos como un signo de interrogación. Es así que existe un plegamiento de la porción cefálica de este tubo en dirección ventral, caudal y hacia la derecha, como se ve en las flechas. Y la porción auricular o caudal se va a plegar en dirección dorsocranial y hacia la izquierda. Y al final vemos que en la figura C ya se ha formado el asa cardíaca a partir del tubo cardíaco. Dentro de la parte clínica hablaremos de la dextrocardia. La dextrocardia es un defecto en el que el corazón está en el lado derecho del tórax en vez del izquierdo, como podemos ver en esa radiografía y en esa imagen de la derecha. Esto ocurre cuando el corazón no forma el asa cardíaca hacia la derecha, sino hacia la izquierda. La dextrocardia puede ocurrir durante la gastrulación o más tarde cuando se forme el asa. Se puede producir una transposición visceral de todos los órganos o solo acompañarse de alteraciones de lateralidad de solo algunos órganos, como en este caso el corazón. Hablaremos del desarrollo del seno venoso del corazón. A mediados de la cuarta semana, el seno venoso recibe sangre venosa de las astas de los senos derecho e izquierdo. Cada asta la recibe de 3 venas importantes, como vemos en esta figura. Uno de la vena vitelina u ónfalo-mesentérica derecha e izquierda, como vemos en este gráfico de color celeste. 2 de la vena umbilical, que está de color azul. Y 3 de la vena cardinal común. Todo esto va a formar el seno venoso del corazón. Bueno, el corazón, como sabemos muy bien, está formado de aurículas, ventrículos, etc. Es así que esta cavidad única del corazón tiene que formarse tabiques. Los tabiques cardíacos se forman el día 27 o 37 de gestación por 2 masas de crecimiento activo denominadas las almohadillas endocárdicas. Formando estas almohadillas endocárdicas, los tabiques, por ejemplo, interauricular, entre aurículas, e interventricular, entre ventrículos. Además, también va a ayudar a formar los canales auriculoventriculares, las válvulas auriculoventriculares
y también los canales y válvulas aórtico y pulmonar. Aquí podemos ver en esta figura, en inciso A, una cavidad común, pero de rosado vemos dos crestas o almohadillas endocárdicas opuestas. Vean las flechas en B. Es así que estas dos crestas o almohadillas van a crecer hasta juntarse entre sí y formando un tabique. Sin embargo, en C podemos ver que una sola almohadilla o cresta puede crecer, como vemos en esa flecha en C, y también va a formar un tabique. Bueno, en un principio teníamos una sola aurícula común, pero las dos aurículas tienen que formarse y separarse entre sí, la aurícula derecha e izquierda. Es así que se empiezan a formar dos tabiques. El septum primario o septum primum o tabique primario y el septum secundum o tabique secundario en esta aurícula común. Además, también se forman un agujero primario o también denominado ostium primum y por muerte celular un agujero secundario o ostium secundum. Es así que al desaparecer el septum primum, lo que queda es el septum secundum o tabique secundario con un agujero entre las aurículas denominado agujero oval. Este agujero oval persiste en el periodo fetal. ¿Cuándo se va a cesar? Este agujero oval se va a cesar cuando nace el recién nacido y se cierra prácticamente y ya no hay comunicación entre la aurícula derecha e izquierda. Entonces, muy importante la formación del septum primum o tabique primario y el septum secundum o tabique secundario. Bueno, entonces ya tenemos tabicado la aurícula común. Sin embargo, también las aurículas y los ventrículos deben estar separados. Es así que en un principio tenemos un conducto aurículo-ventricular común, como vemos en la imagen a la derecha, pero posteriormente aparecen 4 almohadillas endocárdicas, superiores y laterales. Estas 4 almohadillas endocárdicas, superior, inferior y 2 laterales, van a crecer y posteriormente van a formar un tabique. Es así que al final el conducto aurículo-ventricular común va a estar dividido en un conducto aurículo-ventricular izquierdo y un conducto aurículo-ventricular derecho. Bueno, hablaremos de la orientación clínica, de las consideraciones clínicas. Dentro de las anomalías cardíacas podemos indicar que el 8% de anomalías cardíacas se debe a factores genéticos que pueden ser inclusive hereditarios. El 2% de las anomalías cardíacas son causadas por agentes ambientales y causas multifactoriales. Ejemplo de algunos teratógenos cardiovasculares. Principalmente tenemos al virus de la rubiola congénita, a esta droga que ha causado muchas malformaciones en el pasado, la talidomida, una sustancia que es la isotretinoína. Y sobre todo en nuestro medio tenemos que tomar muy en cuenta al alcohol. Debemos tomarlo muy en cuenta como teratógeno cardiovascular. Algunas enfermedades maternas también que pueden ser teratógenos cardiovasculares, principalmente tenemos a la diabetes materna.
sobre todo a la dependiente de insulina, a la hipertensión. Y finalmente debemos indicar que muchas anomalías cardíacas son parte de algunos síndromes. Ejemplo, en el síndrome de Down, el síndrome de Goldenhar y el síndrome de DiGeorge. Entonces, muchas anomalías cardíacas pueden ser parte de estos síndromes: síndrome de Down, Goldenhar y de DiGeorge. Otro síndrome que está relacionado con las anomalías cardíacas es el síndrome de Oram. Este síndrome integra el grupo de los síndromes corazón-mano. Se hereda con una frecuencia de 1 en 100.000 nacidos vivos y se caracteriza precisamente por defectos en las extremidades y también defectos en los tabiques del corazón, especialmente el tabique interventricular. Siguiendo con los defectos o las consideraciones clínicas, tenemos el defecto del tabique interauricular. Es una cardiopatía congénita con una incidencia de 6.4 cada 10.000 nacimientos y una prevalencia de 2 a 1 en las mujeres frente a los varones. Tenemos la siguiente variedad: el defecto tipo ostium secundum o comunicación interauricular. Este defecto del agujero secundario, como hemos hablado anteriormente, se caracteriza por un orificio de tamaño apreciable entre las dos aurículas, derecha e izquierda, a causa de una muerte celular y resorción excesiva del tabique primario o septum primum o del desarrollo insuficium secundum o tabique secundario. Por tanto, va a haber una comunicación grande entre las dos aurículas. En esta diapositiva podemos ver algunos dispositivos que actualmente se cuenta para cerrar precisamente estos agujeros que se encuentran entre los tabiques, los cuales van a servir como tratamiento para estas alteraciones. Otros defectos del tabique interauricular tenemos, por ejemplo, lo contrario que hace rato ha pasado: el cierre prematuro del agujero oval. En este caso, hemos indicado que el agujero oval permanece abierto en la etapa fetal normalmente y tiene que cerrarse al nacer el recién nacido. Sin embargo, aquí hay un cierre prematuro antes que nazca el bebé, lo cual va a causar hipertrofia masiva de la aurícula y del ventrículo derecho y un desarrollo insuficiente del lado izquierdo del corazón. Otra variedad también que se tiene es el canal auriculoventricular persistente. Hemos indicado hace un momento que el canal auriculoventricular común tiene también que tabicarse y las aurículas y los ventrículos tienen que estar separados. Cuando las almohadillas no se fusionan, laterales superior e inferior del canal auriculoventricular, el resultado es el canal auriculoventricular persistente, combinado con un defecto del tabique cardíaco. Y finalmente tenemos el defecto de tipo ostium primum o agujero primario. En ocasiones las almohadillas endocárdicas del canal auriculoventricular se fusionan parcialmente, solo en parte. El resultado es la comunicación interauricular. Sin embargo, el tabique interventricular se cierra. Esta malformación denominada defecto tipo ostium primum o agujero primum. Otras anomalías que se presentan son, por ejemplo, el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico o, a lo contrario, el síndrome del corazón derecho hipoplásico. Se va a caracterizar precisamente por una aurícula izquierda y un ventrículo derechos muy pequeños, o lo contrario, una aurícula derecha y un ventrículo derechos muy pequeños. Hablaremos de la formación de los tabiques en la región del tronco arterioso común, como vemos en la figura de la derecha. En un principio existía un tronco arterioso común, pero posteriormente
aparecen un reborde troncal superior derecho y un reborde troncal inferior izquierdo. Estos rebordes van a formar el tabique aortopulmonar que va a dividir este tronco arterial común en dos grandes arterias, un canal aórtico y otro pulmonar. Las células de la cresta neural contribuyen a la formación de las almohadillas endocárdicas en el cono arterial y en este tronco arterioso. Bueno, ya tenemos tabicado las aurículas y también las dos grandes arterias, aorta y pulmonar, a partir del tronco arterioso. Ahora veremos la formación de los tabiques en los ventrículos. Las paredes medias de los ventrículos crecen, se yuxtaponen y se fusionan paulatinamente para dar origen al tabique interventricular. El cierre completo del agujero interventricular va a formar la porción membranosa o también llamada porción más delgada del tabique interventricular. Dentro de la orientación clínica tenemos también defectos cardíacos como es, por ejemplo, la comunicación interventricular. Esta comunicación interventricular comprende la porción membranosa del tabique, es decir, la región más delgada, como vemos en la figura de la derecha. Puede acompañarse de anomalías de la región troncoconal. Se presenta en una incidencia de 12 en cada 10.000 nacidos vivos. Puede manifestarse a la auscultación como un soplo y generalmente este defecto se cierra a medida que crece el niño sin necesidad de algún tratamiento. La tetralogía de Fallot es una anomalía frecuente de la región conotroncal. Se debe a una división desigual del cono ocasionada por el desplazamiento anterior del tabique conotroncal. Este desplazamiento produce 4 alteraciones, por eso es tetralogía. La primera es un estrechamiento de la región del tracto de salida del ventrículo derecho, conocido como estenosis infundibular. Bueno, vamos a quedar acá debido a que me indican otra clase. Pongan presente, por favor, en el chat para tomarles en cuenta. Bueno, no falta nadie que ponga presente. Pequeña. No vamos a entrar en el detalle. Vamos a hablar de la vascularización. Y esto es importante siempre. Que ayer les decía, las colaterales de la aorta abdominal, especialmente vamos a ver la famosa arteria, el tronco prácticamente celíaco. Sus partes del tronco celíaco, la arteria gástrica, la arteria esplénica, la parte hepática común. Y posteriormente vamos a ver las venas también, los linfáticos. Tenemos que ver ciertamente con las arterias, los circuitos arteriales del estómago, del circuito menor, circuitos y circuito mayor también.
de la curvatura mayor, los linfáticos y los nervios, y ciertamente de la anatomía funcional. Todo eso es necesario siempre enumerar para ver qué es lo que vamos a aprender del estómago quienes están presentes. Prácticamente en este momento son 80 participantes de los 93 participantes. Ojalá que se queden todos todavía, todo el tiempo. Yo les quiero preguntar, ¿tienen ustedes algún examen todavía de la primera evaluación? No, doctor, ya hemos concluido todo. Porque el primero G prácticamente dice que les falta 2 exámenes todavía, embriología y medicina social. Yo les digo, ¿cómo es posible si nosotros hemos dado el primer examen el 5 de mayo, hace un mes y prácticamente, ¿no? Bueno, son 5 semanas, ¿no? Recién van a dar, dice. Bien, entonces entramos a todo esto, jóvenes, ahí está el estómago, la situación prácticamente que vamos a ver, fíjense ustedes, ¿no? Como ya les he mencionado, ahí tenemos ciertamente una imagen importante que nos hace ver la situación de este órgano, el estómago, entre el esófago, y aquí tenemos el duodeno para entrar al intestino delgado. Fíjense ustedes esta situación, ciertamente entre el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Aquí están los cuadrantes que se pueden manejar de acuerdo a lo que hemos descrito, en realidad, las limitaciones de los cuadrantes, los 4 cuadrantes si quieren, o si no, los 9 cuadrantes. Ahí está la vesícula biliar, el duodeno, el intestino grueso. Esta es la situación que se mantiene en todo el cuerpo humano. Y ahí está el mismo estómago, fíjense ustedes, ahí estómago, su porción vertical, su porción horizontal, está por delante de este órgano que se llama el páncreas. Está por detrás o está protegido prácticamente por el hígado. El hígado en realidad se encuentra en 3 zonas, ¿no? El hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Las relaciones que tiene el estómago en forma general, ahí está el intestino grueso, ahí está el páncreas también. Y aquí está la primera porción, en el duodeno, su primera porción. Tenemos que ver inclusive la vesícula biliar. Y aquí estamos viendo el intestino delgado, el intestino grueso. Este gráfico, por ejemplo, es casi cierto, es casi real, quiero decir. No siempre los órganos, como en este caso el intestino grueso, ¿no? Aquí tenemos las 4 partes del intestino grueso: colon ascendente, transverso, descendente, y el colon sigmoide que está por detrás de este intestino delgado, ¿no? Son verticales. Fíjense cómo, ¿no? Esta flexura, cómo se está yendo hacia atrás este colon ascendente. Para que se fijen también, empezando siempre, ¿no? Esta primera parte del colon ascendente, que es el ciego con su apéndice. Entonces es importante, más que todo con estos gráficos, para que ustedes estén conscientes de lo que nosotros estamos explicando. Si ustedes ven ciertamente este gráfico, al hacer un examen físico, al hacer una historia clínica, se van a dar cuenta que estos gráficos son valiosos. Y especialmente, como ya les he indicado, se puede observar al paciente, se puede palpar, se puede percutir y se puede ahondar. Se tiene que hacer, pero conociendo ciertamente la ubicación de los órganos. Fíjense, por ejemplo, el esófago por detrás del hígado, llegando al cardia ciertamente, el esfínter del estómago por detrás del hígado también. Entonces, eso es lo que tenemos que ver.
por lo menos sospechar. No podemos estar en desconocimiento. Entonces, sus generalidades, como ya les he indicado, un reservorio muscular, un órgano que es tórax abdominal, como hemos indicado, prácticamente en el tórax, ¿no? Por debajo o por detrás del hígado, y la parte abdominal también. Este reservorio muscular está hecho prácticamente de la bolsa de alimentos que es el estómago, la situación hipocondrio izquierdo y epigastrio, y prácticamente la zona subfrénica izquierda por debajo del diafragma. Es bastante, les diré, digamos, extensible o inflable con la alimentación que uno tiene, ciertamente, y bastante móvil el estómago. Órgano principal, reservorio del cuerpo. Aquí están todos los alimentos, ciertamente, que ingresan, ya vamos a ver posteriormente. Y la constitución, la pared del estómago se compone de 4 capas superpuestas. Aquí tienen la mucosa en la parte interna, la submucosa por la parte que les digo, digamos, externa, la capa muscular y la subserosa, que tiene también sus otros elementos componentes de esta pared. Aquí está el estómago, su curvatura mayor, su curvatura menor. Aquí está el píloro, y aquí, el cardio, y aquí está el píloro, y aquí está el duodeno. Y aquí está nuevamente también el contenido prácticamente interno de las paredes con la mucosa. Estamos hablando prácticamente de la parte submucosa también, de la parte muscular, que no solamente son un solo músculo liso, sino tiene su muscular longitudinal, su parte longitudinal externa, su muscular circular y su oblicua también. Esto obviamente estamos viendo agrandado. Ahí está la submucosa también, y la mucosa por donde se llega a preparar los alimentos respectivos. Ahí está la anatomía del estómago. Ahí está el cardio, es el píloro, y aquí están los componentes, la capa muscular, circular propiamente, externamente longitudinal, y ciertamente la capa muscular oblicua en la parte interna. Ahí está su curvatura menor, su curvatura mayor. Y esto, como les digo, son las paredes del estómago. Nuevamente repetimos: mucosa, submucosa, muscular y la serosa. El estómago tiene 5 partes. Aquí está. Prácticamente es una bolsa, un reservorio. Tenemos el cardio, donde termina prácticamente el esófago. Posteriormente una curvatura menor, una curvatura mayor. Ahí está el fondo, en la parte superior del estómago, donde en realidad tiene el contenido de aire, el cuerpo del estómago, el antro pilórico, el píloro propiamente, y la porción ciertamente del intestino delgado, la curvatura menor del estómago, la curvatura mayor. Entonces ya conocemos en forma general el estómago. Aquí tenemos la estructura del estómago, que ya hemos indicado también. En este saco en forma de J, fíjense, eso me estaba faltando indicarles, de J, para que vean ustedes la composición interna y la externa también. Los alimentos que ingresan se agitan y mezclan con los jugos producidos por el revestimiento estomacal. Se encuentra ubicado en la porción superior izquierda del abdomen, y su capacidad más o menos es de casi 2 litros. No se puede comer más que, 1 kilo, 1,5 kilos, pero nada más. No se puede comer como mucha gente también se sirve, especialmente los alimentos, las comidas de la calle, especialmente las famosas hamburguesas. Sus paredes están conformadas, como ya hemos indicado, por estas capas musculares. Bien, aquí está la J, jóvenes, para que vean claramente su capacidad
de unos 5 a 2 litros por adulto. Y en la capacidad del neonato, nuevo nacido prácticamente, unos 3 ml, menos prácticamente, ¿no? Mucho menor que estos 2 litros por decir. Entonces tenemos aquí que observar estos puntos que tiene ¿qué les digo? Digamos, la unión, la fijación gastroesofágica que está aquí y gastroduodenal. Estos 2 puntos están sumamente fijos. En cambio, la otra parte del estómago, aparte de sus ligamentos, sus epiplones, ciertamente, también tienen movimiento. Variaciones de morfología gástrica no nos interesa mucho, pero hay variaciones, jóvenes, especialmente en la gente que hoy en realidad trata de bajar peso también. Estos estómagos tienen sus diferentes nombres que no nos interesa mucho. El estómago es la porción más dilatada del tubo digestivo, como estamos viendo, y tiene la forma de J, como estamos viendo también. Estamos situando siempre el estómago, se sitúa entre el esófago abdominal y el intestino delgado, que empieza con el duodeno. Podemos dividir prácticamente en varias zonas. Ahí está el cuerpo. Ahí está la zona del fondo, prácticamente, la escotadura del cardias, que no es nada más que una formación entre el esófago abdominal, el cardias y ciertamente el fondo del estómago, la parte superior, fondo o fundus, su curvatura menor que va desde el cardias hacia el píloro. La curvatura mayor que va desde el fondo de la parte superior hacia también al canal pilórico, al antro pilórico prácticamente de la preparación, el espacio que está ingresando al canal pilórico y ciertamente al duodeno. Entonces estas porciones ya les les relato que es importante reconocer. 2 caras en el estómago, anterior, posterior, 2 bordes, curvatura mayor, curvatura y 2 extremidades, cardias y píloro que ya hemos visto. La cara anterior corresponde prácticamente, esto parece que estuviera tapado, pero no hay nada más que nosotros reconocer que dentro de la cavidad abdominal el estómago tiene su presencia y aquí está. Se nota muy poco, pero podemos nosotros hacer un esfuerzo para ver en todo este espacio que prácticamente es la cavidad abdominal, ni siquiera abdominopelviano. Corresponde la cara anterior a la altura de la quinta, sexta, séptima y octava costillas izquierdas a este lado. En su parte superior, por la extremidad del lóbulo izquierdo del hígado. Aquí está el hígado también. Está cubriendo la parte cara anterior del estómago. En su parte inferior está en contacto con la pared anterior del abdomen. Relación tiene con nombre de triángulo de la B. Un triángulo de la B, jóvenes, que en realidad siempre están en otros textos. Un triángulo de la B, como ustedes pueden darse cuenta, nosotros tenemos que ciertamente dar los límites respectivos. Los límites respectivos, ciertamente, este triángulo de la B, como dice aquí, la teoría ciertamente está conformado, triángulo de la B. Por arriba y derecha, borde anterior del hígado. Arriba y a la izquierda, borde contral izquierdo. Y por abajo, la línea pectínea a partir del noveno arco costal, prácticamente un pequeño triángulo. Está constituido por la porción abdominal del abdomen. Este es el triángulo de la B, que hay que recordar, puede ser también pregunta de examen. Repito, arriba y a la derecha, borde anterior del hígado, aquí está.
el borde contral a la izquierda y ciertamente el noveno cartílago costal. Es el triángulo de Lavey. No es muy importante, pero de todas maneras tenemos que reconocer. Ahí están, como hemos indicado, prácticamente en forma de bolsa, ¿no? Como estamos viendo ciertamente, con todas sus partes del estómago, su cuerpo. Estamos repitiendo harto, jóvenes. Espero que les sirvan a los 81 participantes. Ahí está el triángulo de Lavey, fíjense ustedes. El borde anterior del hígado, la parte condral y prácticamente en el noveno cartílago costal, triángulo de Lavey. Importante para que veamos ciertamente qué parte del estómago está, digamos, libre de la protección del hígado. ¿No? Aquí está el triángulo de Lavey con relación con la pared abdominal, el resto de la cara anterior está en relación con la cara inferior del hígado y el colon transverso ciertamente. Entonces, esta parte del triángulo de Lavey prácticamente está libre. La cara posterior mira, ¿no? Prácticamente hacia atrás y hacia abajo. Es la cara anterior, ciertamente, del estómago, ¿no? Pero la cara posterior, como estamos mencionando, mira atrás y hacia abajo. El estómago está en relación con la cavidad posterior de los epiplones, prácticamente la trascavidad de los epiplones. También relación, ahí está con el vaso en la parte posterior, el riñón, cápsula suprarrenal, las relaciones posteriores de la cara posterior del estómago. Ahí tenemos el páncreas, el colon transverso también. Y aquí está, esto es importante, este gráfico, jóvenes. La cara posterior del estómago y pared posterior del abdomen. Entonces ahí tenemos ciertamente, nosotros podemos darnos buen tiempo explicando todo esto. Ahí está el estómago cortado en forma horizontal. Aquí tenemos que ver nosotros ciertamente, en la parte, viendo una vista superior, el páncreas, su cabeza, su cuerpo y su cola del páncreas. Por detrás los riñones izquierdo y derecho. Y aquí está una de las vértebras. Vértebras prácticamente. Aquí está la famosa aorta abdominal. Aquí podemos ver la cava inferior también. Ahí está el mesenterio. Pero este espacio que estoy observando aquí, jóvenes, es la trascavidad de los epiplones. Importante el espacio. Es importante porque esta parte que estoy mostrando es lo que se llama el retroperitoneo, por detrás del peritoneo. Fíjense, el peritoneo está por delante de ese riñón derecho y aquí prácticamente también haciendo esta cavidad, trascavidad de los epiplones y por delante del riñón izquierdo, por delante de estas venas y de esta aorta. Y aquí está ciertamente el pequeño vaso también, que está cubriendo ciertamente con este peritoneo también. Y aquí les he indicado el día de ayer también un hiato de Winslow, que en realidad está entrando. Cualquier cirujano conoce estos sectores porque tiene que intervenir no solamente para entrar a hacer una cirugía del abdomen, del estómago, uno tiene que entrar por delante. Tiene que entrar siempre con cierta metodología, con experiencia, para entrar prácticamente a esta parte posterior. No es cuestión de cortar todo y entrar en la parte posterior si hay alguna hemorragia del páncreas, por ejemplo, o tal vez de las arterias o de las venas. Tenemos que saber. Y aquí tenemos este hiato de Winslow, ciertamente una pequeña entradita que con el dedo se puede ver que hay el espacio para la trascavidad de los epiplones. Su pared anterior, posterior, superior e inferior. Importante es este sector, trascavidad de los epiplones. Trascavidad de los epiplones. Ahí tenemos el hiato, la entrada de Winslow.
Ahí están prácticamente, jóvenes, está el duodeno, por aquí adelante prácticamente está el hígado. Ahí está el gato de Wilson, la entrada, por delante el borde libre del epiplón menor y por detrás la vena cava, aquí está, inferior. Arriba el hígado y abajo el duodeno, es la entrada. Por favor, tenemos que aprender esa parte. Y aquí está ciertamente el borde derecho, la curvatura menor, fíjense, cubierto por el hígado. Este trabajo es muy interesante. Va del cardias, prácticamente, aquí está el cardias. Corresponde aproximadamente al plano sagital. Estamos hablando de este borde derecho, curvatura menor. Está en contacto con el tronco celíaco, el lóbulo de Spiegel. Eso del lóbulo de Spiegel también ya vamos a ver los componentes de este órgano que está cubriendo el estómago, que es el hígado. Se inserta el epiplón gastrohepático que contiene los vasos principales del estómago, vasos coronarios, nervios y ganglios linfáticos. Entonces es importante tomar en cuenta este borde, ¿no?, o curvatura menor del estómago. Aquí, como hemos indicado nuevamente, el borde izquierdo, curvatura mayor, fíjense de dónde a dónde está yendo esta curvatura de la parte izquierda, contacto con el colon transverso, exposido de vasos gastroepiploicos, línea de inserción superior del epiplón gastrocólico, prácticamente del aumento mayor. Ahí está. Estamos repitiendo varias veces, ojalá que a ustedes les sirva para la retención de sus conocimientos. La extremidad derecha e inferior, la tuberosidad menor prácticamente del estómago, procede al píloro, ancho del píloro, de dimensiones variables. Y tiene sus relaciones ciertamente también, que no las vamos a mencionar. Allí están el estómago, ¿no? Es la porción expandida del tubo digestivo, como estamos viendo aquí. Tenemos que nosotros ver ciertamente que este estómago, dentro de las funciones, especializado en alimentos ingeridos. El jugo gástrico convierte gradualmente los alimentos en una mezcla semilíquida, el quimo, que pasa con notable rapidez hacia el duodeno. ¿Qué es el quimo? Ahí está, el jugo gástrico prácticamente de los alimentos, una mezcla semilíquida, ese es el quimo. Y estamos viendo ciertamente también, dentro de las características generales, el diámetro del estómago vacío es solo algo mayor que al intestino grueso, pero es capaz de una expansión considerable, pudiendo alojar entre 2 y hasta 3 comidas, nada más. No puede ser mucho más, porque no va a contener en el estómago. Entonces nosotros estamos viendo ciertamente, continuamos revisando la situación, las partes, ¿no?, de la anatomía de superficie del estómago. ¿Qué significa eso? Anatomía de superficie. Precisamente por eso estamos llevando los cuadrantes. Los cuadrantes. En posición supina, el estómago suele encontrarse en los cuadrantes superiores, ya hemos visto eso. En los individuos delgados y poco musculosos, el estómago puede, ¿no?, extenderse hasta la pelvis. Se puede estirar, se puede distender, cierto, jóvenes. Ahí está la porción vertical, la porción horizontal, que hemos indicado también, 2 orificios, esto ya no lo repetimos. La situación, como estamos viendo también, ahí tienen el cardias. ¿Qué es el cardias? Es la porción que rodea el orificio del cardias propiamente, la abertura superior o entrada al estómago. Aquí está. En posición prácticamente de cúbito dorsal supino, el orificio del cardias puede encontrarse posterior al septo cartílago costal izquierdo. Eso es importante, costal izquierdo. A nivel de la vértebra torácica 11, ya sabemos a qué nivel está. El fondo es la porción superior dilatada del estómago, que se relaciona con la cúpula izquierda. Y todos estos
sectores tienen su limitación, especialmente con la columna vertebral y con las costillas. Continuamos con el cuerpo también, del estómago. La porción principal del estómago, este cuerpo, como ustedes están viendo, desde el fondo hasta el antro pilórico, se encuentra entre el fondo y el antro pilórico. Su porción pilórica es la región de salida del estómago. Aquí está. Su parte ancha, el antro pilórico, termina en el conducto pilórico. Aquí está el conducto pilórico. Un engrosamiento de capa circular del músculo. Bueno, del músculo ciertamente estomacal no le damos mucha importancia. Seguimos entonces la curvatura menor. Tiene el borde cóncavo, y este es el borde convexo, cóncavo, más corto, la escotadura angular prácticamente. Más corto en la escotadura angular. La curvatura mayor forma el borde convexo, más largo del estómago. Solamente mencionamos eso, jóvenes. Ya que está la configuración interna. Pliegues paralelos, ciertamente, al eje mayor del estómago. Aquí tenemos una válvula de Barreau también, que solamente la mencionamos. Ahí está todo. Es la composición prácticamente de los planos que tiene la formación interna del estómago. La mucosa, su mucosa muscular. Esta muscular ciertamente tiene una capa superficial longitudinal, una capa media circular y una capa profunda. Obviamente la serosa y el peritoneo, todo esto. Tenemos ciertamente muchos elementos para explicar, pero no vamos a entrar en el detalle. El interior del estómago, ¿no? Superficie lisa de la mucosa gástrica. Entonces tiene que en realidad ser la preparación de todos los alimentos, del quimo que prácticamente aquí está. Los pliegues gástricos se reducen y desaparecen a medida que el estómago se distiende. Prácticamente es una especie de bloqueo, porque no todo lo que comemos entra inmediatamente, ¿no? Inmediatamente o sale inmediatamente, y a alguna persona alguna vez le dije, no, uno que toma líquido por lo menos 1 hora y media o 2 horas tiene que esperar que después de tomar líquido haga una diuresis, orine. Uno piensa que tomando líquido ya uno va a orinar en ese momento, y comiendo prácticamente uno ya va a engordar en ese momento. No es así, tiene todo su tiempo. Entonces tenemos que nosotros ver este tipo de conocimientos hasta cierto punto elementales. Las relaciones del estómago, en realidad, jóvenes, son bastante importantes anteriormente, posteriormente. Anteriormente, lóbulo izquierdo del hígado, pared anterior del estómago. Aquí está, fíjense, anteriormente. Ahí está el cuerpo, el cardio es el píloro, curvatura menor, curvatura mayor. Y aquí está el hígado, que está reclinado con este pequeño separador engancho. Ahí está la vesícula también. Esa es mayormente la relación principal. Posteriormente, la bolsa mental y el páncreas. ¿Qué es la bolsa mental? Ya les he dicho, la trascavidad de los epipones. Tras, ¿no? Una cavidad atrás. Y está el páncreas, ahí también. Hemos visto. Interior y lateralmente, colon transverso, mientras discurre a lo largo de la curvatura mayor, ¿no? De este hacia la flexura cólica izquierda. Estamos viendo prácticamente, inclusive, aquí está el mismo vaso. Y aquí está el duodeno, con el epiplón mayor. Vuelvo a decirles, no es tan fácil, jóvenes, pero se puede. El lecho gástrico dentro de las relaciones en el cual descansa el estómago cuando está en decúbito supino, cuando está echadito, flácido dorsal, está formado por las estructuras, ¿no?, que constituyen la pared posterior de la bolsa omental, la trascavidad de los epiplones.
Entonces nosotros podemos ver ciertamente, ¿no?, la formación de la cúpula izquierda del diafragma, cúpula izquierda, lado izquierdo del diafragma, el vaso, el riñón y la glándula suprarrenal izquierdos, la arteria esplénica, el páncreas y el mesocolon transverso. Es como relaciones del estómago, especialmente en la parte izquierda. Aquí está el diafragma también. Y aquí está un corte importante, jóvenes, importante ciertamente de la transcavidad de los epiplones. Esta es la transcavidad de los epiplones, el espacio prácticamente que está por encima del ombligo. Aquí está el estómago, aquí está el peritoneo parietal, que prácticamente está cubriendo el riñón derecho, prácticamente en la parte también posterior del estómago. Aquí está el vaso también, aquí está, como ustedes pueden ver, la cava inferior, ¿no?, la aorta prácticamente, es la parte anterior, es la parte posterior, la vértebra, es la transcavidad. Esta es una zona bien importante. Siempre en anatomía hacen hincapié en esta transcavidad de los epiplones bolsa o mental. Fíjense por delante, fíjense por detrás y a los lados ciertamente. Transcavidad de los epiplones. Estoy repitiendo varias veces. Vasos y nervios. La irrigación proviene de la anastomosis a lo largo de la curvatura menor de las arterias gástricas derechas e izquierda. Ahí está el fondo, la porción superior del cuerpo. Reciben sangre de arterias gástricas, que ciertamente aquí lo que tenemos que aprender es las colaterales de los vasos y nervios, espacios especialmente de la irrigación, ¿no? Día, lunes 13, me caso regiamente. Ahí están las arterias, o las venas gástricas cortas y las venas gastromentales. Lo que tenemos que aprender, repito, día lunes 13 me caso regiamente. Aquí está el poderoso tronco celíaco. Día lunes 13, día, ¿no?, diafragmáticas, ¿no?, lunes, ¿no?, lunes, las lumbares, 13, ¿no?, el tronco celíaco. Aquí está el tronco celíaco con 3 arterias importantes. Vamos a tener la esplénica, la hepática y la gástrica izquierda. La esplénica para el vaso, la hepática para el hígado y la gástrica prácticamente para la curvatura menor del estómago. Eso tiene que aprenderse, jóvenes. Ahí está la arteria esplénica, prácticamente esplénica, el espleni, prácticamente estamos hablando del vaso. Con sus gastrocipródica derecha, prácticamente están haciendo la irrigación de la curvatura mayor, circuito, ¿no?, menor prácticamente, curvatura menor y la curvatura mayor. Aquí está, como ustedes pueden ver, la curvatura menor, la curvatura mayor. Aquí tenemos una serie de arterias. Como pueden ver ustedes, realmente esto es para aprender en mucho tiempo. Y aquí está prácticamente el famoso tronco celíaco. Día lunes 13 me caso regiamente. Aquí está la coronaria estomáquica o gástrica izquierda. Aquí está la hepática, aquí está la esplénica. Esto es bien importante. Ahí está la curvatura menor, la curvatura mayor. Y aquí se forman prácticamente todas las anastomosis de las ramas que nosotros podemos, digamos, observar. Pero principalmente arterias del tronco celíaco, aquí están, que están haciendo de la aorta abdominal, coronaria estomáquica o gástrica izquierda. En la parte izquierda, la esplénica. En la parte derecha, la hepática, que tiene otra serie de arterias también. El drenaje venoso de la misma manera. Cada vena, en realidad abdominal, cada arteria con su vena.
y ahí están las venas también. Todas estas venas van a formar un gran tronco que es la vena porta. La vena porta, ¿no? Prácticamente es conformado por la vena, la mesentérica superior, mesentérica inferior, ¿no? Y van a formar esta vena porta. Y aquí están ciertamente las venas, ¿no? Está la vena porta. Estamos hablando ciertamente con toda esta composición, ciertamente, que tiene la vena porta. Venas esofágicas. Fíjense cómo esta vena porta tiene que ir a producir lo que se llama la bilis en el hígado. Aquí de la misma manera, los pliegues gástricos, estamos viendo, y aquí están, ¿no? Los circuitos prácticamente menor y mayor también de las curvaturas menor y mayor del estómago. Los vasos y nervios, prácticamente los nervios. Inervación parasimpática. Proviene de los troncos vagales anterior y posterior, ¿no? Ahí tenemos el tronco vagal que está entrando el vago derecho por la parte posterior, ¿no?, del esófago, y el vago izquierdo por la parte anterior para solamente inervar este órgano. El tronco vagal posterior procede del nervio vago. El tronco vagal posterior aporta ramos para las caras anterior y posterior. Y también, aparte del vago, la inervación simpática proviene de los segmentos T6 de 9. Solamente mencionamos. En este caso, nosotros hemos visto que en el tórax, el nervio vago y el nervio simpático, el parasimpático y simpático, el simpático estimula el corazón. En cambio, en la cavidad abdominal deprime. Son cambios que tenemos que tomar en cuenta. Y en cambio el parasimpático vago estimula la función del estómago y de la cavidad abdominal. ¿Por qué hay ese cambio, doctor? Prácticamente nosotros, si ya les he indicado en medicina, no podemos conocer, tomar en cuenta ciertamente como una cosa extraordinaria o ciertamente, digamos, 100 puntos una función. Siempre hay variaciones. Ahí están los linfáticos también, jóvenes. Solamente les mencionamos enorme cantidad de linfáticos que acompañan a las arterias. Entonces tenemos que nosotros conocer solamente que este cúmulo de linfáticos son para ayudar para cualquier infección en el estómago. Y aquí está el estómago. Fíjense. Así se ve en el anfiteatro, compañeros. Así se ve en un paciente que se está operando. Aquí está la curvatura mayor, aquí está la curvatura menor, aquí está el páncreas y los vasos importantes. No todo lo que se ve, como en gráficos, como en dibujos, en el cuerpo humano, se iguala. No, hay diferencias. Ahí están los nervios también. El vago derecho, por la parte posterior, ingresa al estómago. Y el vago izquierdo, por la parte, vago izquierdo, prácticamente, o anterior. Y obviamente los nervios esplácnicos, que vamos a ver posteriormente. Y hay casos clínicos, jóvenes, ciertamente, que nosotros tenemos que ver, ciertamente, para conocer abscesos, pseudoquistes, nada más, para que conozcan un poquito eso. Las hernias también del hiato, no vamos a hacer hincapié. Ustedes ya hemos visto la hernia del hiato, el estómago sube por este orificio prácticamente esofágico al tórax, eso no puede darse normalmente. La hernia del hiato, no vamos a ver, el espasmo pilórico también, la estenosis, el estrechamiento prácticamente, ¿no?, evita la buena digestión, y hay patologías como el cáncer, por ejemplo, ¿no?, el estrechamiento del píloro, como el cáncer también, para perjudicar el funcionamiento del estómago. La gastrectomía, la extirpación prácticamente del estómago, solamente como dato, ¿no?, que les digo, digamos, de conocimiento. Úlceras gástricas también, siempre se quejan de las úlceras gástricas, siempre
especialmente quienes consumen bastante alcohol y otro tipo de sustancias. ¿Qué es una úlcera? Una llaga abierta, una pequeña herida. Son lesiones abiertas en la mucosa del estómago, solamente para que conozcan. Las úlceras gástricas, inclusive por Helicobacter, la mayoría de úlceras prácticamente tiene una bacteria haciendo la pequeña úlcera o su gastritis también. Bien, eso es todo, jóvenes. Nos vemos el día lunes a los 81 participantes que se han mantenido. Qué bien, jóvenes, el día lunes nos vemos, ¿no? Vamos a empezar a tomar repaso, ciertamente, repaso como hemos hecho para el examen, igual. Entonces, prepárense. Precisamente por eso les he preguntado si habían terminado sus exámenes. Me han dicho que sí. Entonces nos preparamos para el día lunes o martes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego,